El poder político se analiza desde la perspectiva de su organización, legitimación y restricción, así como las correlaciones entre poder político y sistemas jurídicos. En la parte final, los autores proponen la categoría de nomología. Nomología de nomos logos, la nomología transdisciplinaria entendida como el estudio sistemático de las diversas normas reguladoras de la conducta humana dentro de un contexto social, temporal y especialmente determinados. Su objetivo fundamental consiste, entonces, en determinar el grado de armonía y consistencia, o de desarmonía e inconsistencia entre las normas sociales y las jurídicas. El cumplimiento de la teleología jurídica y los valores, los principios y los intereses de las mismas. La nomología es un producto transdisciplinario, entonces, que debe permitirnos revisar y determinar cuáles son los valores e intereses de clase implicados en los fenómenos sociales a la luz del derecho en nuestro país, en el hemisferio o en la globalidad. El principio de jerarquía normativa y de supremacía constitucional, como todos lo sabemos, en el ordenamiento jurídico mexicano se encuentra consignado en los artículos 133 y 124, fundamentalmente de la Constitución General de la República. Básicamente establece este principio que la Constitución General, los tratados internacionales elevados por el presidente y ratificados por el Senado, así como las leyes expedidas por el Congreso General, constituyen, dice, la ley suprema de la Unión. Dicha Constitución, tratados, leyes, decretos, reglamentos, acuerdos administrativos y sentencias judiciales, conjuntamente con las disposiciones jurídicas del derecho común, del derecho no federal, deben constituir una totalidad normativa consistente y armónica, en una buena hermenéutica jurídica, en donde ni las contradicciones ni las lagunas del derecho pueden ni deben tener cabida. La prolífera labor legislativa de los Congresos General y de los Estados, así como la función jurisdiccional encomendada a los tribunales judiciales y administrativos, destacadamente de la Federación, deben evitar, en principio, que existan contradicciones o lagunas en el conjunto del derecho positivo mexicano. De ahí que las categorías y métodos de la sociología jurídica nos permitan entender diacrónica y sincrónicamente, interpretar y transformar la compleja realidad social en el contexto de los vertiginosos cambios que la globalidad en este momento impone a nuestro entorno. Si asumimos que el orden jurídico en su conjunto debe constituir esta totalidad coherente y armónica, el estudioso de la sociología jurídica debe estar atento a los cambios, modificaciones y creaciones normativas que la compleja dinámica social le demanda al aparato estatal. Tal es el impacto que han tenido en los cambios constitucionales, en las reformas reglamentarias y jurisprudenciales por parte del conjunto de procesos sociales, cuya vigencia ya no corresponde más con la realidad cotidiana, económica, política y cultural, que en la sociedad global son múltiples, son complejos y son transversales este tipo de procesos que han determinado que una norma siga vigente, se convierte en obsoleta o deba ser derogada en instituciones jurídicas y a veces en cuerpos normativos totales en su conjunto, como ocurre actualmente, por ejemplo, en el norte de África o en la Unión Europea. De ahí entonces la necesidad de asumir un posicionamiento nomológico, sostengo, con un enfoque transdisciplinario al abordar los estudios sociojurídicos sobre procesos y fenómenos sociales emergentes que inciden en la creación, en la modificación o en la derogación de normas jurídicas que conforman el derecho positivo mexicano en esta segunda década del nuevo milenio. Este ritmo acelerado de la vida posmoderna ha generado diferentes factores de riesgo que han determinado el hecho de que las crisis sean peligro y al mismo tiempo oportunidad, conviviendo en un mismo momento. Por ejemplo, el deterioro ambiental. Por ejemplo, el agotamiento de las reservas de hidrocarburos. Por ejemplo, la nueva división internacional del trabajo. Por ejemplo, la crisis del sistema internacional de pagos. Por ejemplo, la desigualdad económica, la desigualdad social, la pobreza extrema, el desempleo, la inequidad, la pérdida de valores, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos y el tráfico de narcóticos, que aunados a la pérdida de lazos de apoyo familiar
a la identidad de la familia como núcleo social, al incremento de muertes por violencia, configuran en la actualidad escenarios inéditos para los procesos de estabilidad social y para lograr que los países avancen por un cambio social pacífico. Estos son los grandes temas de la sociología jurídica contemporánea. De esta forma, los métodos y los objetos de estudio e investigación sociojurídica van conformando capítulos especiales y autónomos que han sido el resultado de impacto normativo nacional e incluso planetario. Cito, por ejemplo, el caso de la sociología urbana, de la sociología familiar, de la sociología de la educación, la sociología del trabajo, la sociología migratoria, la sociología de las telecomunicaciones, conocida también como sociología mediática, la sociología político-electoral, la sociología del deporte, la sociología del ocio, la sociología del turismo, la sociología de la ludopatía, por ejemplo, la sociología municipal, la sociología de las etnias, de los pueblos indígenas, la sociología de la inseguridad ciudadana o la sociología criminal y victimológica, tan solo por citar algunas. Recientemente hemos vivido en México, no quiero dejar de mencionarlo, dos reformas constitucionales de alto impacto que tienen que ver y obedecen a esta lógica, como fue en el primer caso la reforma aprobada en junio de 2008 para la reforma del sistema de seguridad pública y de justicia penal, por virtud de la cual se reformaron y adicionaron una decena de dispositivos comprendidos en las entonces llamadas garantías de seguridad jurídica, artículos 14 al 23 de nuestra Carta Magna, incorporando, entre otros principios, el sistema penal acusatorio y los juicios orales. Tal reforma será acompañada por la obligada actualización de casi 20 leyes federales en materia judicial, penal y de procedimientos penales, como las correspondientes en las entidades federativas. La segunda, aprobada en junio del presente año, eleva a rango constitucional los derechos humanos, reconocidos, como sabemos, en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, así como los medios de protección, tanto jurisdiccional como no jurisdiccional, de tales derechos. Ambas reformas obedecieron a circunstancias históricas, sociales y jurídicas que todos conocemos, que el país ha sufrido, sigue sufriendo, y que han elevado como principios básicos del sistema jurídico mexicano la defensa y la protección de los derechos del gobernado. Concluyo afirmando que tenemos en consecuencia, en este momento y en el futuro cercano, procesos sociales que se están traduciendo y seguramente van a traducirse en importantes reformas legislativas de alcance nacional, local y otras que se van a traducir en la creación o modificación de ordenamientos globales o transnacionales. En el primer grupo se encuentran, por tan solo citar algunos, las interrelaciones familiares en los grupos urbanos, en las megalópolis particularmente, la violencia doméstica, la violencia de género, la inequidad, la exclusión social. Aquí están los objetos de estudio de la sociología jurídica para 2012. La desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema. Tenemos un país con 70 millones de pobres y con 40 millones que no tienen más de $2 para subsistir al día. La desnutrición, la hambruna y con ello la paradoja de ser el primer país en obesos en el planeta, con un 40% de población infantil en esta condición. La producción agropecuaria, las autonomías de los pueblos indígenas, el hacinamiento urbano, las patologías sociales, los procesos emergentes de descontentos, como los acampados, como los indignados. En el segundo grupo destaco como objetos de análisis sociojurídico los procesos migratorios, el tráfico de personas, la protección de indocumentados, la explotación, la prostitución y la pornografía infantil, el desgaste y el costo social de la delincuencia común, el crimen organizado, la guerrilla y el terrorismo han generado al tejido social como expresiones cotidianas de la violencia exacerbada. Las pandemias, las epidemias, el miedo, la inseguridad y el riesgo, los fenómenos de corrupción, de impunidad y de infiltración entre las autoridades civiles y militares, y en el plano político, tan solo por mencionar algunas, la mercadotecnia electoral, las expresiones de la democracia incluyente emergente y el agotamiento de la partidocracia. Este es en suma el abordaje epistémico con que los autores nos invitan a reflexionar y a formular propuestas
cuando nos plantean la necesidad de avanzar en la construcción de una sociología jurídica y en la construcción de una nomología a partir de los procesos y fenómenos sociales que cotidianamente vivimos y que van conformando la agenda local o nacional que va a pautar la estabilidad, el cambio o el conflicto social, que va a impactar o determinar la dialéctica de la transformación normativa en los diversos ámbitos y que va a ir pautando el orden jurídico nacional, internacional y global que viviremos durante los 5, los 10 o los 20 próximos años. Concluyo reiterando mi sincero entusiasmo ante el merecido reconocimiento que el día de hoy, en este marco del 15º Encuentro Internacional de Juristas, se hace al maestro de incontables generaciones, don Rafael Covarrubias Flores. Felicito nuevamente al autor, a los autores del libro, a mi entrañable amigo y colega José de Jesús Covarrubias Dueñas. Saludo al maestro Samuel Fernández Ávila, a los organizadores del encuentro y al auditorio por su atención y paciencia. Muchas gracias y buenas tardes. Disfruten de la feria.